Minutos pasaron de las 6 de la tarde. Estamos en Radio Sudamericana. Hacia todo el mundo en www.radiosudamericana.com. Y ahora, a ponerse bellos. A tratar de hacer el milagro. Lo digo por mí, ¿no? Porque en el estudio Natalia Bailes hay dos reinas con la belleza engalanando la tarde. Toda esta presentación es para decir de que ya estamos en BTP de verano en radio y televisión. En el duplex, ¿cómo anda, Fernando? ¿Bien? Que no la escucho. Buenas tardes para todos. Mira, quedé impactada con la temperatura. 39 grados 6 décimas, temperatura actual. Tranquilamente superamos los 43 grados hoy de sensación térmica. Recién veíamos, ¿no?, cómo están las playas correntinas que explotan. Y bueno, estamos en pleno verano. Ya estamos atentos también a lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional en cuanto a la lluvia que se aproxima. Se anunciaban para el día sábado, ahora se pasó para el día domingo. Ya vamos a ver en detalles. Pero ahora lo vamos a aprovechar a ella, que para nosotros es un placer que esté con nosotros aquí porque transmite sus conocimientos, aprendemos mucho. Estamos hablando de la doctora neuróloga especialista en sueño, María Itatí Hey. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Hola, Mari, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Marce. Hola, hola. Un gusto estar acá. Bueno, Doc, ¿le puedo pedir a Dieguito que ponga playa? Mientras charlamos un ratito. Por lo menos así sentimos playa. Dieguito Blanco está en la puesta al aire de la tele. Mira lo que es esa playa. Bueno, le contamos lindo a la gente que está escuchando la radio que bueno, estamos viendo por Canal 5 Televisión. Imagen de Playa de Arasatí será esta, ¿no? Pareciera que sí. Sí, pareciera que sí. Bueno, en el puerto, en donde se espera el colectivo para ir a la vecina provincia del Chaco, no hay nadie, no está nadie. ¿Cómo anda, Doc? ¿Todo bien? Pero muy bien, muy bien. Padeciendo este calor, pero sí, es lindo Corrientes, ¿no? Es bonito, esas playas, está muy lindo. Bueno, doctora, siempre estamos viendo qué temas le interesa escuchar a los oyentes. La semana pasada, gran repercusión, muy buena, positiva, en cuanto a todo lo que aprendimos el tema de migrañas. Es claro. Increíble, ¿no? Le puedo asegurar que 8 de cada 10 personas, creo que no me quedo corta, padecen migraña y está sí. Bueno esto, todo lo que usted nos estuvo enseñando. Es cierto, es una cuestión muy frecuente. Lo de la migraña es un motivo de consulta muy frecuente, Clary. Otra de las cosas que también nos gustaría hablar el día de hoy, que no sé por qué uno siempre lo asocia con los adultos mayores, si hablamos de Alzheimer. ¿Es pero así? Sí, cómo no. Sí, lo asociamos con los adultos mayores, pero en general se puede presentar por ahí en adultos no tan mayores. Podemos hablar de Alzheimer en personas de 50, 54 años, 56 años. Fíjate que es gente, son adultos jóvenes todavía, sí. Porque ahora con la expectativa de vida que tenemos hoy en día, se ha retrasado un poquito más la tercera edad. Hablamos de edad madura, o sea, un adulto maduro. Después, bueno, ya la tercera edad que antes se hablaba, ya decimos nuestros adultos mayores, porque realmente ahora llegar a los 91 años, 96, 100 años y más, no es poco frecuente. Entonces, ya ahora los 80, los 80 y tantos es como que uno está más acostumbrado sí. A ver personas muy activas, desarrollando incluso actividades laborales. Todo esto nos predispone a que el desgaste natural del cuerpo, porque todo el cuerpo es como que se va gastando. El desgaste natural del cuerpo, el desgaste fisiológico, se va gastando, pero al aumentar la expectativa de vida, tenemos que ir revisando las cosas de cómo cuidarnos, cómo tener hábitos saludables, así como hablamos de la alimentación, del ejercicio físico, del buen descanso.
también de lo que es todo lo que tiene que ver con la estimulación intelectual, con la estimulación neurocognitiva de las funciones cerebrales, para poder mantener no solo nuestro cuerpo activo y que pueda llegar a más años, sino que también nuestro cerebro acompañe ese funcionamiento adecuado del cuerpo, entonces ejercitarlo también, así como ejercitamos al cuerpo, al cerebro, no olvidarnos de ejercitar nuestro cerebro. Generalmente nosotros estamos acostumbrados cotidianamente o en general a escuchar la palabra Alzheimer como el sinónimo de ¿qué? De deterioro de la memoria. Pérdida de memoria. Claro, uno dice, pérdida de memoria, tiene Alzheimer. Antes, en la época de nuestros abuelos, se le llamaba arterioesclerosis. La gente más mayor que me esté escuchando va a saber que esto era así. O sea, se ponían como nombres generales y todos compartían el mismo síntoma. Hoy en día nosotros, indudablemente se habla de la enfermedad de Alzheimer, pero hay un montón de enfermedades neurocognitivas, es decir, enfermedades que tienen que ver con el cerebro, que afectan nuestras funciones cognitivas, nuestras funciones cerebrales superiores, que son las que tienen que ver con el pensamiento, con la memoria, con la atención, con la capacidad de razonamiento, con la capacidad de orientarnos en tiempo y en espacio, con la capacidad de evocar un recuerdo, que sería la memoria evocativa, porque tenemos distintos tipos de memoria. Por ejemplo, uno puede darse cuenta que en las personas mayores, nuestros abuelos, los adultos mayores, generalmente recuerdan las cosas de antes y nos cuentan las historias de antes con lujos de detalles y las repiten muchas veces. Sí. Y a lo mejor lo reciente, lo de cada día, lo cotidiano, es lo que olvidan. Entonces, a lo mejor nos cuentan una historia con lujo de detalles que pasó hace más de 40 años y lo que pasó recién no lo recuerdan. Entonces, estaría lindo hablar de lo que es deterioro cognitivo. De esa manera hablamos, pero sí es cierto que las personas generalmente llaman Alzheimer al deterioro de la memoria, que es al deterioro cognitivo. Y en esto es cierto que mucha gente joven que nos estará escuchando y que a veces es realmente muy joven, hablo de 30 años, de 40, de 50 años, y que sin embargo dice, yo me olvido las cosas, me pasa olvidarme las cosas. No significa que necesariamente tengan Alzheimer. Tampoco las personas mayores, cuando empiezan a olvidarse las cosas, es que tengan Alzheimer. Para hablar de Alzheimer, con la palabra Alzheimer, Sí. se necesita hacer un diagnóstico neurológico que generalmente se hace haciendo imágenes del cerebro, como la resonancia, primero por supuesto un interrogatorio adecuado, una revisación médica neurológica adecuada, un test neurocognitivo que lo hace una psicóloga especializada en la parte de memoria y de neurocognición, se completa con exámenes complementarios como la resonancia magnética nuclear de cerebro, y con eso ya podemos tener una idea de si estamos hablando de un proceso neurocognitivo de deterioro y a qué se acercaría más, si a un Alzheimer, si a otro tipo de enfermedad neurocognitiva, como por ejemplo la enfermedad de cuerpos de Lewy o la demencia frontotemporal. Hay un montón de enfermedades que generan deterioro neurocognitivo. Para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer, hoy en día tenemos otros métodos que nos pueden dar la certeza de que si es Alzheimer o no, más allá de lo que contamos. Yo los que les describía recién es lo que contamos en el medio hoy, es decir, hoy acá en Corrientes.
Actualmente en otros lugares existe la posibilidad de detectar unas proteínas que tienen nuestros cerebros, que tienen las neuronas y que están presentes en la enfermedad de Alzheimer, que son, por ejemplo, la tau proteína. Nombro algunas, no quiero decir cosas técnicas, pero porque la gente hoy en día puede leer y puede interpretar un poquito mejor por ahí la información que tiene y entender de que hoy en día cuando leen o escuchan noticias de que se puede determinar si una persona tiene Alzheimer o no, o las probabilidades de desencadenar una enfermedad de Alzheimer, es cierto, existen hoy en día, incluso hay determinaciones que se hacen con punciones lumbares. La lumbar es la parte más baja de la columna nuestra y donde se hace una punción, se extrae el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que está en nuestro cerebro y va por todo el interior de nuestro canal medular, y desde allí el neurólogo extrae un líquido que se manda a analizar y allí se realizan diferentes estudios de laboratorio para tener un diagnóstico de más certeza, como para ponerle nombre y apellido a la enfermedad de Alzheimer. Pero en general lo que nos preocupa es, como decíamos, el deterioro neurocognitivo, es decir, la falta de memoria. Es importante no asustarse, no porque un abuelo haya tenido, un papá haya tenido Alzheimer o algún tipo de deterioro cognitivo, quiere decir que sí o sí nosotros lo vayamos a padecer. ¿Es más probable? Puede haber una probabilidad un poquito mayor, pero no necesariamente sí o sí la vamos a padecer. Sí es cierto que hay algunas que pueden llegar a ser hereditarias, otras no. Y después existen deterioros cognitivos provocados, por ejemplo, por el consumo de drogas, por el consumo de alcohol en forma crónica y que provocan demencias, es decir, deterioros cognitivos muy similares al Alzheimer o a lo que es la demencia frontotemporal, que son patologías muy parecidas, en las que lo que se altera es justamente la memoria, la capacidad de orientarse, de saber en qué día uno vive, en qué año está, en qué provincia, en qué dirección, en qué ámbito, en qué lugar se encuentra. Pueden confundirse épocas de su vida, por ejemplo, pensar que tienen una edad menor a la que tienen, pensar que se encuentran en una etapa de la vida que ya la pasaron, no reconocer a algunas personas que son sus seres queridos, incluso cuando el deterioro es muy, muy importante. Entonces, hay signos y indudablemente que cuando uno empieza a tener algún déficit o algún deterioro, es importante consultar y tomar medidas para que esto no avance, porque son en general patologías progresivas, es decir, son circunstancias, situaciones que progresan, avanzan y van perjudicando y deteriorando más a la persona con el paso del tiempo. Y si bien la medicina hoy en día lamentablemente no puede decir que cura estas enfermedades, si llegamos a tiempo, es muy importante cómo se puede impedir la progresión de la enfermedad. Entonces, la persona puede ganar en edad y en tiempo sin que el deterioro acompañe. Y esto es importantísimo, porque si no, en medicina, generalmente en neurología, decimos que siempre llegamos tarde con el diagnóstico, porque cuando la persona viene es porque ya los familiares se dan cuenta, todo el entorno se da cuenta de que no está con su juicio conservado, que no está con sus funciones cerebrales a pleno. Generalmente la persona que lo acompaña, la más cercana, es la primera en darse cuenta, pero el resto, que viene esporádicamente,
a lo mejor dice, no, pero sí está bien, porque lo notan bien y quizá las pérdidas de memoria o los déficits se notan pero muy aisladamente y solo lo nota o la misma persona o la persona que está muy cercana todos los días o un compañero de trabajo en general. Entonces puede pasarnos, por ejemplo, siendo jóvenes, ir caminando y no saber para qué lado agarrar. Es decir, no te acordás dónde dejaste cierto... Claro, bueno, el no por ejemplo, ¿dónde dejé las llaves del auto? No es para asustarse eso. Claro, ¿dónde tengo los anteojos si los tengo puestos? Cosas así. O olvidarse en qué lugar estacionó uno el auto. Pero ante esas situaciones... Dejar el mate dentro de la heladera, por ejemplo. Bueno, eso sí tiene que ver con un acto fallido y sí puede pasar. Puede pasar, pero a no pensar que esto es un deterioro cognitivo. Porque esto puede deberse a ansiedad, a estrés, a tener la cabeza dispersa en 20 cosas a la vez. Entonces estoy hablando con vos acá y estoy pensando que tengo que ir a llevar a los chicos al colegio, que tengo que ir a cocinar, que tengo que ir a atender a un familiar enfermo y que aparte tengo que ir a hacer otra cosa más. Entonces, indudablemente en algo nos vamos a equivocar y de algo nos vamos a olvidar. Y sobre todo cuando uno llega, dependiendo la etapa del año en la que está atravesando, llega un momento en que, bueno, empezamos a olvidarnos las cosas, o si uno tiene, por ejemplo, varios trabajos, o no siempre encuentra un lugar para estacionar, ahora es más frecuente eso, entonces habitualmente estaciono siempre en un lugar y hoy estacioné en un lugar. Puede pasar que uno se olvide, tiene que pensar un poquito más, pero después recuerda y vuelve. Recuerda y vuelve. Entonces, o después piensa, caramba, me olvidé de tal cosa. Pero, vuelvo a decir, es porque tenemos como la atención dispersa en muchas cosas a la vez o manejamos un nivel de ansiedad muy importante. Los factores estresantes hoy en día son muchos y nos llevan a no solamente hacer muchísimas cosas a la vez, sino a acostarnos tarde, a levantarnos temprano, a dormir mal, que eso perjudica todos nuestros procesos de memoria y todo lo que tiene que ver con la retención de la memoria y el reforzamiento de los mecanismos de memoria. Entonces, todas estas cuestiones, también en lo que tiene que ver con la tecnología, hay que saberlo usar, porque puede ser de muchísima ayuda a la hora de estimular cognitivamente a una persona, pero también puede ser de muchísima ayuda para poner el cerebro perezoso. Entonces, si uno aprovecha la tecnología y hoy podemos hacer rehabilitación neurocognitiva, jugar juegos que estimulan la memoria, que estimulan a nuestros adultos mayores, a los niños, estimular, porque la memoria no solamente hay que estimularla en los adultos, también en los jóvenes, para mantenerla, para hacerla crecer más aún y en los niños. ¿Es como un músculo? Sí, sin serlo, sí. Es así como hacemos con nuestros músculos, trabajar al cerebro en sus funciones. Entrenarlo, tiene que ser un cerebro fitness también. Hay que hacerlo. Y en cuanto a los adultos mayores, sí. ¿Qué tipo de ayuda uno le puede dar, no? O sea, para cotidianamente, jugando, entreteniendo, para ayudar a que esto sea más llevadero. Es muy importante lo que decís, porque después que uno se jubila generalmente o que los hijos se hacen grandes y ya hacen sus vidas, uno se va quedando un poco más solito y tiene menos cosas que hacer. Sí. Entonces pasa más tiempo acostado, más tiempo en la cama, más tiempo sin hablar, más tiempo sin salir. Empiezan a dormir más también. Claro, y sin interaccionar socialmente. El tiempo de dormir más es, dormimos menos a la noche, pero permanecemos más tiempo en la cama cuando nos hacemos más grandes. Entonces, ¿cómo ayudamos a nuestros adultos mayores? Visitándolos, compartiendo con ellos actividades
invitándolos a reuniones sociales, invitándolos pero haciéndolos ir, diciéndoles, no, yo tengo ganas de quedarme en casa, no, vamos, salí, encontrate con sus pares, con tus amigos, que vaya a una reunión, si le cuesta caminar lo ayudamos, ayudarlo en el traslado, no necesariamente tiene que ser siempre, una vez cada tanto, ponernos a recordar cosas, cuando los vemos, recordarles. Sobre todo si la persona tiende a olvidarse, recordarles en qué día estamos, en qué año estamos, en qué estación estamos, darles pistas para que ellos puedan orientarse y siempre hacerlos participar de lo que es el día a día nuestro, de los eventos sociales, los cumpleaños, las reuniones, y darles participación, pedir su opinión, hacerles comentar algo, comentar una noticia, ver si la recuerdan, tratar de generarles actividades como por ejemplo, si uno tiene que cocinar y a lo mejor el abuelo ya no se acuerda o la abuela cómo cocinar, bueno, le pedimos a lo mejor si puede usar sus manos que corte las verduras o que nos cosa una ropa que nosotros no podemos coser o que nos borde una carpetita para ponerla en el centro de la mesa. Buscar actividades para que ellos se sigan sintiendo útiles, y vaya que lo son, porque es muy lindo poder servirnos de la experiencia, de las habilidades que ellos tienen, de las recetas que nos pueden pasar, de las cosas que nos pueden contar. Entonces, siempre digo yo, cuidarlos a nuestros abuelos como nos gustaría a nosotros que nos cuiden si llegáramos a esa edad. Todos vamos a eso, ¿no? Ojalá lleguemos, no sabemos si sí o no, pero si llegamos, cuidarlos y tratarlos como nos gustaría a nosotros, que nos traten y nos cuiden si estuviéramos en las mismas circunstancias que ellos. Y yo creo que ahí está la clave de todo, y guiándose con sus médicos de cabecera y con los apoyos que hoy en día tienen muchísima información, los nietos, si quieren ayudar a los abuelos, los hijos, como para buscar en las redes, para buscar y ponerles a los abuelos rehabilitaciones neurocognitivas, juegos y cosas que pueden ayudar muchísimo, muchísimo, y que los nietos están preparadísimos para encontrarla. ¿Hay distintos grados de Alzheimer? No existen, a ver, sí. El Alzheimer es uno solo, es una enfermedad, pero es una enfermedad progresiva. Ajá. Entonces, al ser progresiva, sí, existen distintos grados y distintos grados que nosotros los tenemos clasificados de distintas maneras, de acuerdo, por ejemplo, a las imágenes, al deterioro que tenga una parte del cerebro, que a veces se atrofia o puede estar como más involucionada, de acuerdo al grado de adelgazamiento de algunas estructuras cerebrales. Nosotros tenemos clasificaciones como grados para determinar qué tan avanzado o no está. Pero también los déficits que se observan en la persona, es decir, si puede orientarse o no, si sabe el día que vive o no, si es capaz de saber si nos comió, reconoce. Claro, si te reconoce o no, si comió o no, si tomó la medicación o no. Son cosas que te van naturalmente demostrando el grado de la progresión de la enfermedad. Doctora, para ir cerrando, sí. Usted decía recién por ahí, no acordarse uno dejó la llave, o sea, cosas cotidianas, no es para alarmarse. No es para alarmarse. Pero, ¿ante qué uno puede decir, no, por las dudas voy a hacer una consulta al médico? Cuando se reitera el olvido y uno no lo recupera, o la desorientación en la calle, por ejemplo, voy caminando... No importa la edad, No importa la edad, voy caminando y no sé, como que me pierdo brevemente, ¿sí? Y por un breve momento no sé para qué lado agarrar o para dónde iba, o para qué dirección
era la calle, si era mano o contramano, o en un momento no sé si los vehículos vienen o van, o me pasé un semáforo en rojo sin bueno, es grave, ¿no? Pero que voy como sin prestar atención. Entonces, a veces puede ser ansiedad, vuelvo a decirlo, pero si se repite o si el evento de desorientación sobre todo ocurrió, nunca está de más consultarlo, no necesariamente con el neurólogo, pero con el médico de cabecera, que les va a indicar si es pertinente o no asistir al neurólogo. Perfecto, doctora, siempre tan clara. Bueno, estamos llegando al final de este dúplex con Canal 5 Televisión. Antes del cierre, ¿dónde la encontramos? Estoy en Rioja 1213, segundo piso, Rioja y Bolívar. A partir del 1 de febrero arrancan. A partir del 1 de febrero estamos a full. Ahora ya estamos... A media máquina. A media máquina. Hemos tenido que volver. Está vestida como que está trabajando y no de vacaciones, justamente. Hoy no hemos estado de vacaciones hace unos días, pero bueno, así es esto que hacemos y que amamos, así que así tiene que ser. Y bienvenido sea. Muchas gracias, doctora. Un gusto, Clary. Gracias la a vos. neuróloga especialista en sueño María Itatí Hates, pasando aquí en este dúplex con Canal 5 Televisión, que ya vamos cerrando, pero nosotros seguimos aquí en BTP de verano haciendo radio en Sudamericana hasta las 8 de la noche.